El apóstol Pablo amaba grandemente a la iglesia en Éfeso, a todos los hermanos en general, particularmente hablando de la iglesia en Éfeso. Él se preocupaba por ellos, él oraba a Dios, y dice la Escritura, doblando sus rodillas, para que ellos, al igual que nosotros, dice él, estuviesen arraigados y cimentados en amor. En Efesios capítulo 3, versículo 17, dice así la Escritura, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Los hermanos ahí en Éfeso necesitaban estar verdaderamente arraigados en amor. De la manera que un árbol, un pino frondoso, está arraigado al suelo, de la misma manera. De la manera en que los grandes edificios, las torres, hermanos, están edificadas, están cimentadas, de la misma manera ellos tenían que hacerlo. Y es lo mismo para nosotros. Nunca vamos a poder verdaderamente comprender, apreciar, valorar el infinito amor de Dios por nosotros si no hemos aprendido lo que es el amor, si no estamos cimentados, si no estamos arraigados en amor. Por eso dijo también el apóstol Juan que el que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es totalmente imposible, es algo que no se puede lograr, no se puede. ¿Cómo conocer a Dios si ni siquiera sabemos lo que es el amor? Si ni siquiera tenemos una idea clara, un concepto claro. Por eso Pablo hace énfasis, hincapié en comprender perfectamente en qué consiste el amor. Y a través de esta lección, hermanos, quisiera que centremos nuestra atención, nuestros pensamientos en la grandeza del amor de Dios. En base a la oración del apóstol Pablo por los Efesios, consideremos algunos aspectos importantes acerca de las dimensiones del amor de Dios. Y precisamente, hermanos, la lección así se titula, La grandeza del amor de Dios. Al hablar de esta grandeza, sin lugar a dudas, por lo que dice el apóstol Pablo, tenemos que considerar la anchura del amor de Dios. ¿Qué tan ancho es el amor de Dios? La anchura del amor de Dios es tal que solamente es capaz de abarcar a unos cuantos, pudiéramos preguntar. A veces hay esa idea, ese concepto, que solamente ciertas personas se pueden beneficiar o pueden recibir los beneficios del amor de Dios. Y no es así. La anchura de su amor es tal que solamente algunos elegidos o algunos selectos, algunos predestinados especiales se pueden beneficiar de él. Tal vez es el caso nuestro. Tal vez en particular algunos de nosotros pudiéramos reconocer que nuestro amor se limita a unas cuantas personas. Nuestro amor es tal que solamente podemos darlo a unos cuantos. Nuestro círculo de amor es muy reducido. Pero ¿será así en el caso de Dios? ¿Será así en el caso de su amor? Definitivamente que no. El amor de Dios es infinitamente ancho, que es capaz de abarcar a todos los hombres. Su amor es tan grande que abarca a todos los seres humanos, de cualquier condición social, de cualquier pueblo, de cualquier nación. En cada rincón de este planeta, el amor de Dios lo abarca todo. Eso es algo muy importante que debemos entender. En este mundo vivimos millones, 7,000, 8,000, 10,000 millones de personas. El amor de Dios abarca a cada uno de ellos en particular. Podemos verlo expresado en cuanto a las cosas materiales. Dice en Hechos 17, versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Si consideráramos el amor de Dios desde un punto de vista terrenal o material, podemos darnos cuenta que Él ama a toda persona. Dice Él es quien da a todos vida. En esta mañana estamos aquí reunidos, en esta mañana, gracias a Dios, pudimos abrir nuestros ojos. En esta mañana, gracias a Dios, pudimos levantarnos. En esta mañana, gracias a Dios,
pudimos dirigirnos hacia este sitio. Y toda la gente allá afuera. Algunos andarán de compras, otros andarán de paseo, otros andarán trabajando, qué sé yo. Pero tienen vida, gracias a Dios. Gracias a Dios. No es por casualidad. No es cuestión de suerte, no es cuestión del destino, que hoy simplemente amaneció vivo. No. Hermanos, Dios es quien da a todos vida y aliento. Y todo lo que tenemos es gracias a Dios. Y toda persona en este mundo se beneficia de estas bendiciones. Toda persona. Mateo capítulo 5, versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Dios no es parcial en cuanto a estas bendiciones. ¿Sí? ¿Hay gente mala en este mundo? Sí la hay. ¿Hay gente injusta? Sí la hay. ¿Sí? ¿Hay gente rebelde contra Dios? La hay, mucha. ¿Y para ellos nos llueve? ¿Para ellos no sale el sol? Sí sale. Gracias a Dios que sí. Dios es bueno. Su amor es infinitamente grande. Toda persona se beneficia de una u otra manera de este tipo de bendiciones materiales. Y en cuanto a lo espiritual, dice la Escritura en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, amigos, el Señor, nuestro Dios, Él desea lo mejor para toda persona, no solamente en cuanto a lo material se refiere, pero en cuanto a lo espiritual. Dios no desea la perdición del hombre. Dios no quiere que ninguna persona se condene, se vaya a la perdición eterna. Dios no quiere que nos vaya mal, ni en este mundo, ni en la eternidad. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Él ha provisto de todo, para que ninguno perezca. No nos obliga, sin embargo, Él ha hecho todo lo que está a su alcance, todo lo posible. Él no viola nuestro razonamiento, ni nuestro libre albedrío, ni nuestra voluntad. Él lo respeta y permite que cada uno decide qué es lo que quiera. Pero entendamos, Dios quiere que todos se arrepientan y que todos se salven. ¿Sí? Dios no hace excepción con ninguna persona. ¿Sí? No es así. En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso quiere Dios. ¿Qué lo quiere la gente? Bueno, ese es otro asunto. Muchos no quieren ser salvos. Muchos no quieren venir al conocimiento de la verdad. No quieren porque lo manifiestan a través de su vida, de su desobediencia, de su rebeldía, de su falta de interés hacia la palabra de Dios. Pero Dios sí quiere. Dios desea. Y es el deseo de Dios para con cada persona, sin excepción. Dios, hermanos, no priva a nadie de esta bendición, de este acceso a la salvación. Aunque el hombre es rebelde, aun cuando el hombre ha buscado muchas perversiones, no deja de ser criatura de Dios. Criatura a su imagen y a semejanza. ¿Sí? Así fuimos creados. Dios, hermanos, le ofrece la misma oportunidad que a todos de recibir sus bendiciones, de formar parte de su reino, de ser hecho su hijo, de llegar a ser salvo. Toda persona tiene la misma oportunidad. El evangelio, que es poder de Dios para salvación, es para toda persona. El mandamiento es de predicarlo a toda criatura. La misma oportunidad existe para todo el mundo, para todos. Dice en la primera carta a Timoteo cómo el Señor se dio en rescate por todos. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús no murió por unos cuantos.
No hay unos elegidos, no hay unos predestinados, que solamente ellos van a tener el beneficio, no. Dice, se dio en rescate por toda la humanidad. En Hebreos capítulo 2, verso 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por todos. Lo que el Señor experimentó no fue solamente por cierto pueblo, por cierto grupo de personas, no, por toda persona. Así que su amor, hermanos, es tan grande, es tan ancho, que podemos decir, lo cubre todo, lo abarca todo. Y en cuanto a su longitud, como dice Pablo, hablando de la longitud, yo creo que es importante preguntar cuán lejos llega el amor de Dios por nosotros. ¿Cuán lejos? ¿Hasta dónde, hermanos, está el límite del amor de Dios? ¿Hasta dónde? Tal vez nuestro amor tiene límites. Cuando expresamos el amor hacia las personas, cuando expresamos el amor hacia los que nos rodean, hay un límite, hay un tope, hay un máximo al expresar nuestro amor. Y de ahí ya no hay más. Ya no hay más. Dice, por ejemplo, en Juan capítulo 15, versículo 13, dice el Señor, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por los amigos. No hay nada mayor. Si usted dice que quiere mucho a una persona, que la ama en gran manera, a su amigo, su mejor amiga, lo más que usted estaría dispuesto a hacer es dar su vida por él o por ella. Dar su vida. No hay nada más grande que eso. ¿Cuál es la diferencia en cuanto al amor del Señor? La diferencia es que Él no solamente murió por los amigos. La diferencia es que no solamente murió por aquellos que le aceptaron, que le rodearon, aquellos con los cuales compartió tantas cosas el Señor. Él murió también aún por sus enemigos. Eso es lo grande, hermanos, del amor de Dios. Y podemos decir que su amor no tiene límites como el de nosotros. Él murió por aquellos que le injuriaron, que le escupieron, que le golpearon. Aquellos que le clavaron en la cruz, también por ellos murió. Eso dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 6. Dice así, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Verso 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, apenas. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. He aquí la grande diferencia entre el amor que podemos expresar y el amor que Dios ha manifestado a la humanidad. Hermanos, el amor de Dios va más allá que nuestro entendimiento. Va más allá de nuestra capacidad de medir las cosas. El amor de Dios no tiene límites. Tan grande fue su amor, dice que aún siendo malos, siendo rebeldes, siendo pecadores, aún así, Cristo murió por nosotros. Sí, hermanos. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? ¿Cuál es su longitud? Podemos decir que el amor de Dios por nosotros llega hasta la cruz. Sin lugar a dudas, sin lugar, hermanos, a cuestionamientos. Su amor llega hasta la cruz. Por eso dice ahí en Juan capítulo 3, verso 16, dijo el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? En tal magnitud, de tal grandeza es el amor de Dios. Dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este amor que habla aquí el Señor Jesucristo es el más grande jamás expresado en la historia de la humanidad. Nunca se ha visto, nunca se ha escuchado, nunca se ha sabido, nunca ha quedado un testimonio de un amor más grande que el amor que se manifestó en la cruz del Calvario. Hermanos, amigos, tal vez vagamente pudiéramos comprender el sufrimiento físico que tuvo que padecer. Por ejemplo, cuando esa corona de espinas era clavada a golpes sobre su cabeza.
Tal vez, hermanos, vagamente, remotamente, pudiéramos comprender el sufrimiento del Señor cuando su espalda, cuando sus brazos, cuando sus piernas, cuando todo su cuerpo estaba siendo rasgado a latigazos. Tal vez, hermanos, confusamente pudiéramos darnos una idea del agudo dolor, cuando martillazo tras martillazo esos clavos estaban traspasando sus manos y sus pies. Tal vez. Ha habido hermanos que de una manera muy elocuente, de una manera muy detallada, han predicado y han descrito todo lo que el Señor padeció cuando fue a la cruz del Calvario. Y nos damos una idea, aunque no podemos llegar a comprenderlo con exactitud. Pero nos damos una idea vaga de lo que el Señor experimentó y padeció. Sin embargo, hermanos, hay cosas que definitivamente nosotros no podemos comprender. Hay cosas que por más que tratemos de analizar, difícilmente vamos a saber con exactitud. Podemos decir que es totalmente imposible para nuestra mente llegar a tener un concepto claro de lo que el Señor padeció. Ahí en Lucas capítulo 22, versículo 42. El Señor estaba en el Getsemaní, horas previas a su crucifixión. Y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, difícilmente nuestra mente puede llegar a comprender lo que él estaba experimentando. No había una corona en su cabeza, una corona de espinas. No estaba recibiendo golpes con un palo. No estaba siendo abofetado. No estaba siendo escupido. No le estaban dando de latigazos. No había un martillo clavando en sus manos, en sus pies, esos terribles clavos. No había, hermanos, nada de eso, pero él estaba sufriendo. Él estaba en agonía. Él estaba, hermanos, experimentando algo que nosotros no tenemos idea qué era. Dice que a tal grado que él sudaba, y su sudor, dice, eran como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Hermanos, esa agonía que el Señor tuvo que experimentar, nosotros no la podemos entender. No la podemos comprender. Ni vagamente. No. En Mateo capítulo 27, versículo 43, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Quiere usted conocer qué tan lejos llega el amor de Dios? ¿Quiere saberlo? Trasládese a esta escena. Trasládese a aquel día cuando el Señor clamaba en la cruz, diciendo estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos tal vez se atreven a dar una explicación de las palabras del Señor. Yo no. Yo no sé qué es lo que había en su corazón. Yo no sé, hermanos, amigos, yo no puedo decirle qué es lo que él estaba sintiendo en ese momento. Yo no puedo entender, hermanos, el trasfondo de su agonía y de lo que él expresaba a través de estas palabras. Yo no sé. Lo que sí puedo decirle es que el Señor estaba sufriendo en gran manera. Y más que los golpes, más que los látigos, más que los clavos, el Señor estaba experimentando una angustia, una aflicción. Su alma estaba totalmente abatida, había un quebranto, había un sufrimiento en su alma. Había un dolor, hermanos, que nosotros nunca hemos llegado a sentir. Su amor es muy grande. Su amor es infinitamente grande. Imagínese por un momento el dolor del Padre al ver a su Hijo sufriendo física y espiritualmente. ¿Qué no haríamos nosotros, hermanos, por
por evitarle a un hijo sufrir de una manera terrible, lo que sea, cualquier cosa. ¿Qué no haríamos más bien? ¿Qué no haríamos? Imagine al padre al ver a su hijo experimentar este dolor y esta agonía. ¿Cómo tuvo que reprimir su furor? ¿Cómo tuvo que contener? ¿Cómo tuvo que aplacar su ira para no intervenir? Para que se pudiera llevar a cabo la redención del hombre. Todo lo que tuvo el Señor, hermanos, que dejar de hacer. El Padre, al ver a su Hijo experimentar todo esto. Yo creo que el Padre sufrió también. Le dolió. Hermanos, pero otra vez, ¿cuál fue el propósito de todo esto que describe la Escritura? ¿Cuál fue, hermanos, lo que motivó a que el Señor experimentara esta muerte en la cruz? ¿Qué fue lo que controló? ¿Lo que permitió que el Padre de alguna manera se conteniera, reprimiera su furor? El amor hacia la humanidad. El amor hacia los pecadores, el amor hacia toda persona que se encontraba perdida, el amor a todos nosotros, hermanos, siendo malos, siendo rebeldes y sabiendo que nuestra alma se perdería. El amor de Dios por todos nosotros. Eso fue. Eso fue. Lo importante de todo esto no es entender a detalle lo que el Señor sufrió. No es entender a detalle lo que Él tuvo que experimentar, ni física ni espiritualmente. Lo importante de todo esto es aceptar, es reconocer que su amor por mí, su amor por usted, fue tan grande que vino a este mundo a morir en sacrificio por nuestros pecados. Que vino a morir a este mundo para que nosotros pudiéramos ir a la gloria y tener vida eterna. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo mismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El mensaje central del Evangelio, el corazón del Evangelio, podemos decir, tiene que ver con este sacrificio de Cristo Jesús. Tiene que ver con la expresión del amor del Señor. Cristo vino a este mundo y murió, fue sepultado y resucitó, conforme lo habían anunciado las Escrituras desde el Antiguo Testamento. Así es, hermanos, la grandeza del amor de Dios es infinitamente grande, infinitamente ancha, infinitamente larga, podemos decir. Su longitud es tal que se manifestó a través del sacrificio de la cruz. Pero ¿qué decir acerca de su profundidad? ¿Cuán profundo llega el amor de Dios? ¿Qué tan profundo es? El amor de Dios abarca a todos los seres humanos de toda la tierra. Sin embargo, es posible que algunos piensen que el amor de Dios es tal que no es capaz de alcanzar a aquellos que están totalmente hundidos en el pecado, aquellos que están sumergidos en un abismo profundo, aquellos que están experimentando lo que dice en Apocalipsis, las profundidades de Satanás. Pero ¿será esto así? No, no es así, hermanos. El amor de Dios es tan grande, es tan inmenso y también es tan profundo que puede alcanzar aún a aquellos considerados los peores de la sociedad. El amor de Dios es tan grande que es capaz de alcanzar a aquellos que están sumergidos en los vicios, en los antros de pecado,
aquellos que han caído en lo más bajo y en lo más profundo de la maldad. El amor de Dios, hermanos, lo alcanza todo, todo. Algunos dicen, hermano, es que usted no sabe cuán bajo he caído. Es que usted no sabe cómo es esa persona, usted no sabe la clase de vida que lleva. No, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dios lo sabe. Cristo lo sabe. Y la Escritura nos dice, hermanos, que el amor de Dios también puede ser de beneficio para tal o cual persona. El apóstol Pablo dijo en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se consideraba a sí mismo el primero, el más grande de todos los pecadores. Su vida pasada, lo que él anduvo haciendo, tal vez con limpia conciencia, pero de una manera equivocada, persiguiendo a la iglesia, arrastrando a los cristianos, llevándolos a la cárcel, dando su voto para que los mataran, obligándolos a blasfemar. Él, habiendo sido injuriador, perseguidor, blasfemo, dice la Escritura, dice él mismo, Cristo vino a salvar a los pecadores y yo soy el primero de todos ellos. Así lo dijo el apóstol Pablo. Aún entre nosotros, hermanos, meditemos un poquito. ¿Cómo vivíamos antes? Echando atrás nuestra memoria, podemos darnos cuenta cómo el amor de Dios, hermanos, llegó a alcanzarnos a nosotros también. ¿Qué clase de vida llevábamos? ¿Qué cosas practicábamos? Muchos vivíamos en las peores circunstancias, en las peores condiciones. Vivíamos habituados al pecado, viciados en nuestra manera de vivir, muchos de nosotros. Así era nuestra vida. Así era. En la primera carta a los Corintios dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Esto erais. Muchos de nosotros seguramente en nuestra vida pasada practicamos tal vez algunos de estos pecados. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así éramos. Sí. Cada uno sabe cómo fue su vida pasada. Pero la cuestión es, hermanos, que el Señor nos rescató. El Señor nos levantó. El Señor nos sacó de esa condición en la cual vivíamos. El amor de Dios es tan profundo que puede alcanzar a cualquiera, no importando cuán hundido esté en el pecado. No importa. No importa. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso hizo el Señor. Sí. De tal manera, hermanos, que ahora ya no vivimos para nosotros mismos. Ahora vivimos para Cristo. Ahora vivimos para demostrar y practicar esa fe en el Hijo de Dios. ¿Cuándo vamos a poder llegar a tener una vida como esta que menciona el apóstol Pablo? ¿Cuándo nuestra vida, hermanos, será tal que podemos decir vivo en la fe del Hijo de Dios? Cuando reconozcamos de verdad todo lo que el Señor tuvo que padecer y experimentar y cómo se tuvo que entregar por nosotros mismos en la cruz del Calvario. Mientras nosotros no valoremos, mientras no tengamos bien en claro, mientras no apreciemos lo grande del amor de Dios y no apreciemos el sacrificio tan grande y no apreciemos todo lo que tuvo que hacer el Señor por nosotros, nunca vamos a llevar una vida así, ¿verdad? Nunca vamos a aprender a crucificar el yo, nunca.
Muchas personas no vienen a Cristo. Muchas personas no deciden entregar su vida al Señor simplemente porque no han entendido cuánto el Señor le ama. Porque no han entendido cuánto hizo por Él o por ella. No han llegado a entenderlo. ¿Y qué decimos de la altura? Dice Pablo también, su altura. ¿Podemos conocer la altura de algo? Mirando hacia arriba, mirando hasta dónde llega tal o cual cosa. Hay edificios sumamente altos, hay aviones que vuelan sumamente alto. Allá vemos, apenas se alcanza a ver diminutamente un avión allá arriba de las nubes. Nos damos cuenta que va muy alto aquel avión. La NASA envía sus naves espaciales que llegan muy alto, salen fuera de la atmósfera, llegan hasta la luna si usted quiere, o más allá. Sin embargo, no existe nada más alto que el hombre pueda contemplar que el amor de Dios. La pregunta es, ¿qué tan alto es el amor de Dios? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde? Sin lugar a dudas, hermanos, su amor llega hasta el cielo, hasta allá. Esa es la altura del amor de Dios. No aquí donde vuelan las aves, no donde se ven las estrellas en el firmamento, más allá. Como dice el himno, más allá del sol. Hasta allá llega su amor. En la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 10, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Todo lo que rodeó, ¿verdad? El amor de Cristo Jesús, el sacrificio del Señor, tenía un propósito: llevar muchos hijos a la gloria. Muchos. Hermanos, yo quiero ir a la gloria. Yo quiero un día estar en la gloria con Cristo. Yo quiero que cuando yo parta de este mundo, yo quiero tener un lugar allá en el cielo con el Señor. Yo quiero pasar la eternidad en la gloria. Yo lo quiero, yo lo deseo. Y estoy luchando, y estoy tratando, me estoy esforzando para que así sea. Y yo creo que ese es el deseo de cada uno de nosotros también. El amor de Dios, hermanos, fue tal que todo lo que hizo tuvo este fin: que un día estemos con Él. Dice ahí en Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Usted cree que nos ama el Señor? Nos ama. Y lo ha demostrado con creces. Y lo sigue demostrando cada día. Si el Señor hasta ahora, hermanos, nos ha demostrado a través de todas sus bendiciones, su amor, su misericordia, su benignidad, hermanos, es para que nosotros nos arrepintamos. A veces uno piensa, bueno, ¿por qué la gente si es mala, si es rebelde, si no tiene ningún interés en buscar a Dios? ¿Por qué Dios les bendice? ¿Y por qué les va bien? ¿Y por qué les ayuda tanto Dios? ¿Y por qué prosperan? ¿Sabe por qué? Porque Dios les ama. Y porque todas esas bendiciones son para que ellos procedan al arrepentimiento. Porque todo eso bueno que Dios les da es para guiarlos al arrepentimiento. Es para que no tengan excusa ni pretexto. Si aún así rechazan al Señor, si aún así le dan la espalda a Dios, hermanos, ¿qué les puede justificar? ¿Qué les puede? No hay nada, nada. El Señor lo ha hecho todo. Un día el amor de Dios nos levantó de nuestra condición de pecado, y un día, si somos fieles, nos levantará hasta el cielo para morar eternamente con Él. Así será, hermanos.
Ese es mi deseo, ese es mi anhelo, y yo espero que también sea el de todos nosotros. El amor de Dios, hermanos, es tal que puede llevarnos a la gloria con Él. No nos va a dejar aquí en la tierra, como algunos dicen. Solamente unos poquitos van a ir al cielo, los demás aquí se tienen que quedar. No es así. No es así. Aunque jamás podamos comprender, aunque jamás podamos entender todos los aspectos de Dios, del amor de Dios, hermanos, siempre aprovechémoslo en su totalidad por medio de nuestra respuesta humilde, de nuestra respuesta amorosa también hacia Él. Tal vez, hermanos, hay cosas que no podemos entender, pero simplemente le sacamos provecho. Hay muchas cosas que es difícil que nuestra mente alcance a interpretar o a comprender a detalle y con exactitud, pero simplemente hacemos uso de esas cosas. No entendemos en qué consiste la electricidad, la energía eléctrica, pero sabemos cómo utilizarla y le sacamos provecho y sacamos beneficio todos los días, todos los días. ¿Qué hay detrás de un interruptor? ¿Quién sabe? Pero yo sé que si lo oprimo ahí se va a prender el foco, prende la luz. Hermanos, no necesitamos entrar en detalle, no necesitamos nosotros llegar a comprender con exactitud todo lo que implica el amor de Dios. Lo importante es que sepamos aprovecharlo. Lo importante es que nosotros realmente hagamos uso de ese amor que el Señor está dispuesto a darnos a manos llenas. Dice en Juan capítulo 14, versículo 15, dijo Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en la primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Usted quiere beneficiarse del amor de Dios, necesita también corresponderle en amor. Necesita también demostrarle que no solamente es de Él hacia nosotros, también es de nosotros hacia Él. Y la manera de demostrarle el amor a Dios simplemente es siendo obediente. Dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Que guardemos sus mandamientos. Dios demanda obediencia de toda persona. Cuando nosotros somos obedientes al Señor, cuando somos obedientes a su voluntad, cuando somos obedientes al Evangelio, cuando somos obedientes a la doctrina de Cristo, hermano, estamos demostrándole que realmente le amamos. Y si nosotros le amamos, hermanos, definitivamente nosotros podemos disfrutar de todo esto que hemos mencionado en esta lección. Y un día estaremos en la gloria con el Señor. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, pero sí el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Así es, hermanos, amigos. Dios nos ha amado tanto y lo ha demostrado. La cuestión es, ¿le amamos nosotros también a Él? ¿Le demostramos cada día nuestro amor al Señor? Ojalá que así sea. Y si en esta mañana hubiese alguien que quisiera hacerlo y demostrarle cuánto ama al Señor en obediencia, hágalo. Hágalo, porque el Señor le está esperando y le está invitando. Y le está dando la oportunidad y le ha dado tiempo y ha tenido paciencia para con usted. Mucho tiempo. En esta mañana tiene una oportunidad más. Una oportunidad de vida, una oportunidad eterna, podríamos decir. Así que si hay alguna persona, algún amigo que quiera venir a Cristo Jesús y obedecer al Evangelio en esta mañana y aceptar el amor de Dios, le invitamos de todo corazón a que lo haga. Vamos a cantar.